Bueno, buenas tardes, gracias de vuelta por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema con la licenciada Cecilia Casasa, que es terapista ocupacional, un tema que la verdad que aún en nuestra especialidad, que deberíamos trabajar codo a codo con los terapistas ocupacionales, no lo hacemos. Así que nos pareció interesante, de boca de su protagonista, que nos explique un poco de qué se trata la terapia ocupacional. En reumatología atendemos pacientes que tienen dificultades articulares, básicamente, algunas muy agudas como la artritis reumatoidea, otras crónicas como la artrosis, otras que no afectan tanto, no inflama tanto, pero produce deformidad como la artropatía de Charcot que se ve en el lupus. Y nos gustaría en principio, Ceci, además de agradecerte que hayas venido, que hayas dispuesto en plena pandemia, dejar a tus hijos y venir a compartir un rato con nosotros, que nos cuentes un poco primero qué es la terapia ocupacional. Bueno, básicamente el tema que nos va a reunir hoy es la terapia ocupacional y las enfermedades reumáticas, pero es cierto que no todos sabemos muy bien de qué se trata esto de la terapia ocupacional. Entonces, acá tenemos el primer problemita técnico, pero ya lo solucionamos. Es un segundo. ¿No avanza? A ver si lo tenemos. Estamos conectados. Perdón, son cosas del vivo. No importa, seguís comentando por ahí. Bueno, bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué es esto de la terapia ocupacional, no? Que muchas veces nos llegan los pacientes derivados por los propios médicos, como decía muy bien usted, doctor. Incluso muchas veces el doctor, en la esperanza de que el paciente mejore, lo deriva al servicio de rehabilitación de terapia ocupacional y el paciente desconoce un poco de qué se trata esto. Llega al consultorio padeciendo una dolencia, muy esperanzado por rehabilitarse, pero preguntándonos, ¿qué hace un terapista ocupacional? ¿Me van a conseguir trabajo? ¿Tiene relación con eso? ¿Voy a tener que cambiar mi trabajo? ¿Usted es un kinesiólogo? ¿Qué va a hacer conmigo? Bueno, básicamente la idea de transmitir esto de qué es la terapia ocupacional, que es un campo de conocimiento y de intervención de pacientes en el ámbito de la salud, de la educación, ¿sí? Y en todo un espectro que tiene que ver con lo social y con lo sociocomunitario. La terapia ocupacional se sustenta de diferentes tecnologías para poder ayudar a los pacientes que están sufriendo diferentes problemáticas que agravan su estado físico, su salud mental, su salud emocional, ¿sí? Y que interesan, es decir, que hacen que este paciente no tenga una buena inserción en su medio cercano, en su medio laboral, en su medio profesional, y por ende afectan y atentan contra su calidad de vida. Entonces el terapeuta ocupacional, en definitiva, o terapista ocupacional como también lo llamamos acá en la Argentina, en definitiva lo que se propone es abordar estas problemáticas para justamente atender esta necesidad de mejoría en la calidad de vida del paciente. O sea que no solamente, te pregunto y voy viendo si podemos arreglar esto. Sí, bueno. Es eso, que se habrá desenchufado. Puede ser. Te pregunto esto. A veces nosotros pensamos, los reumatólogos, en terapia ocupacional cuando el paciente tiene alguna limitación o alguna deformidad más o menos importante. Pero deberíamos y podríamos, ¿no?, trabajar antes. O sea, ustedes nos ofrecen desde tu especialidad alternativas para evitar las Exactamente, nosotros sabemos que la enfermedad reumática es una enfermedad que no tratada a tiempo, no abordada a tiempo, puede llegar a tener consecuencias de limitaciones funcionales muy importantes en la vida de la persona y en su desempeño, como decía, ocupacional y demás. Entonces, un poco la propuesta, y como disparador de esta charla a la que me invitaron y a la que estoy muy agradecida, es esto de convencernos entre todo el equipo médico de lo fundamental del trabajo multidisciplinar, de que sabemos que es fundamental que el paciente esté atendido de manera clínica, médica. Holística, todo, ¿no? Exactamente, desde una mirada holística, abarcativa, ¿no? Entendiendo a este paciente como un ser en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del paciente, les decía recién, pretendemos algo con este paciente desde el servicio que ofrecemos como terapistas ocupacionales. ¿Y qué pretendemos? Bueno, mejorarle su calidad de vida, mejorar su desempeño y su capacidad funcional y llevar al máximo grado su autonomía personal, porque en definitiva lo que se va a ver visto muy afectado si dejamos pasar mucho tiempo y progresar mucho la enfermedad es este desarrollo autónomo.
¿Y por qué esto de terapista ocupacional, de terapia ocupacional? Nosotros proponemos una mirada del paciente, como bien decía usted recién, holística, integral. Es decir, no entendemos al paciente bajo un diagnóstico simplemente, sino que sí entendemos que el diagnóstico es determinante, por supuesto, pero como no 2 personas ni 3 personas reaccionan de la misma manera ante un diagnóstico, intentamos pensar a un paciente en un todo, desde una mirada global. Intentamos entender a este paciente como un ser ocupacional, ¿no? Como un ser que se desenvuelve en un trabajo, en un ámbito familiar, en un ámbito de proximidad, cumpliendo diferentes roles y estableciendo un ejercicio diario en diferentes tareas y diferentes ocupaciones. Y es desde ahí en donde la ocupación para nosotros, como terapeutas ocupacionales, es un eje centralizador, es decir, es el eje de intervención para poder prestarle el servicio a este paciente. Acude y le preocupa y nos preocupa el dolor articular. Pero se sabe desde hace muchos años que la inflamación articular va por un lado y la lesión, la inflamación sinovial, que es la membrana que recubre la articulación, va por un lado, y la lesión de la articulación va por el otro. Entonces al paciente le importa el dolor, obviamente, le duele hasta cuando duerme, no puede mover las manos y demás. Sin embargo, nosotros sabemos que de no tratarse adecuadamente puede también ir a algún tipo de deformidad articular, ¿no? Y esta es la pregunta. En momentos agudos, no en momentos cuando hay deformidad, en momentos agudos, ¿cuál es el rol, suponte para inflamación de muñeca, metacarpofalagia? Ahora estamos enfocados en artritis, ¿no? Artritis reumatoidea. Muñeca, metacarpofalagia y demás. ¿Cuál es el rol del terapista en esos casos, en agudo? Nosotros, si estamos atendiendo a un paciente en una fase o estadio aguda, lo que tenemos que pensar es que lo que prima es su dolor y su inflamación. Entonces, si prima el dolor y la inflamación, de ninguna manera podemos proponernos fortalecerlo, podemos proponernos que mueva más, podemos proponernos que recupere aquella actividad perdida, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de educar a ese paciente para hacerle comprender que esa fase va a tener un periodo de duración, pero va a ser atravesada. Pero lo riesgoso de atravesar esa fase es el efecto residual que nos va a dejar esa fase. Es decir, nosotros sabemos que la etapa inflamatoria per se, bien atendida, puede tener poco riesgo, pero mal atendida nos va a dejar un efecto residual que va a ser el que va a tener la connotación de la deformidad. Que va a tener secuelas. Secuelas, sí. Va a tener dificultades de movimiento, dificultades articulares. Ahora más adelante hay algunas imágenes que por ahí nos pueden graficar un poco mejor esto para que si ahora lo podemos compartir, lo puedan ir viendo. Pero como para dar cierre a esta definición de la terapia ocupacional en un todo, ¿no? Y entendiéndola como mucho más de esto de abordar a un paciente en enfermedad reumática, lo que sí tenemos que saber es que esto de abordar a un paciente reumático o de una enfermedad reumática no es más entonces que una expresión más de un abordaje o enmarcada en un abordaje rehabilitador global de la persona. Entonces, cuando hablamos de enfermedades reumáticas, nosotros generalmente tenemos muchas consultas en el consultorio y las que son tal vez más frecuentes de las enfermedades reumáticas que podemos ver como terapistas ocupacionales son la artritis, es la fibromialgia y es la artrosis. Si hablamos de artrosis, nosotros sabemos que estas enfermedades generalmente tienen manifestaciones, como usted decía, manos, ¿no? En las extremidades, manos, pies, generalmente es el grado de mayor afectación. Y entonces sabemos que la artrosis, fundamentalmente en lo que es la mano, la mayor frecuencia de consulta que tenemos es en mujeres cercanas a los 50 años más o menos, que tienen una artrosis que nosotros llamamos artrosis trapecio-metacarpiana o artrosis de la base del pulgar. O risartrosis. O risartrosis. Te interrumpo. Sí, por supuesto. Esta articulación nació para hacer este movimiento. Exactamente. ¿Sí? Y nosotros a lo largo de la vida también hacemos este movimiento. Entonces es como tomar una bisagra, que el herrero lo hizo, la creó para hacer esto, y nosotros además ya hacemos esto. Los que tienen una predisposición genética, y a lo largo de la vida también hace eso, produce lo que vos hablabas, artrosis trapecio, pues un huesito acá que tenemos como un dado, metacarpiano, pues este otro hueso, ¿no? Trapecio metacarpiano, o entre amigos risartrosis, así con Z, que para el que lo tiene sabe que es extremadamente doloroso y que la inmovilización de la trapecio metacarpiana en realidad es el tratamiento. Exactamente, porque procura disminuir el dolor, que en realidad es esto, ¿no? Es el síntoma. Si a mí me duele y escucho mi dolor,
que es un poco lo que queremos difundir. Si yo atiendo ese síntoma y lo escucho, puedo entender que ese síntoma puede derivar en causas superadoras, entonces en cosas que agraven mucho más mi estado. Entonces la propuesta es, inicialmente, y para darle un cierre a esa consulta anterior de qué hacíamos en una fase aguda, por supuesto que una fase aguda de artrosis no es lo mismo que de artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, pero hablándolo globalmente uno podría decir que en una fase aguda el equipamiento, el uso de dispositivos como son las ortesis y que más adelante en la presentación lo iremos desarrollando mejor, lo que nos pueden brindar es un reposo a las articulaciones en un ángulo, como nosotros llamamos, es decir, en un posicionamiento conveniente para que las articulaciones descansen sin sufrir, sin sufrimiento. Y si una articulación descansa mejor, esto me permite abordar este círculo, ¿no? El círculo de dolor, inflamación, como me duele, se me inflama, no me muevo, caigo en mayor dolor, debilidad, etc. Si rompemos ese círculo vicioso, nosotros podemos generar, bueno, un impacto muy positivo en el paciente, ¿no es cierto? No es lo mismo, a veces vemos, no es lo mismo inmovilizar, suponte la muñeca, que los traumatólogos se enyesa por fractura y demás. No es lo mismo inmovilizarlo en esta posición, que en esta posición, que en esta posición. De ninguna manera. Y esto digamos, se aplica para cualquier otra articulación. Para cualquier articulación, y esto tiene una explicación científica, y es que no cualquier articulación descansa de la misma manera. Hay articulaciones que en determinadas posiciones permiten el acúmulo de líquido y en determinadas otras no. Entonces, como se basa en las estructuras y en los componentes de cada articulación, no todas las articulaciones se componen y están estructuradas de la misma forma, nosotros tenemos que en esta atención individualizada de cada requerimiento de cada paciente poder brindarle el dispositivo apropiado para que ese paciente cumpla con las necesidades del caso y del momento, ¿no? Porque de pronto ese mismo paciente, tiempo antes o tiempo después, presente necesidades diferentes. Entonces, en estas enfermedades reumáticas, lo que podríamos decir, como las que mencionábamos recién, es que sí tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de estas enfermedades? Y a todos los pacientes que presentan estas deformidades, estas enfermedades, les duele. O sea que el dolor podría ser un común denominador. Otro común denominador de estos pacientes es que, no tratadas como corresponde, podrían llevar a un cierto grado de discapacidad, que será variable en función de la presentación y de la manifestación de cada paciente, y podría llevarme a características de deformidades, porque cada patología tiene patrones de deformidad característicos. Quiero decir con esto que una enfermedad, la artritis reumatoidea, de no ser bien tratada, llevará mis manos y mis pies a determinada posición. Una artrosis, de no ser bien abordada, llevará mi mano y mis dedos a determinada posición, y que seguramente, si no fueron bien tratadas, eso será irreversible, ¿no? Sí, claro, acá, como pasa en todas las patologías del ser humano, nosotros definimos en dos palabras que es antes y mejor. Entonces, antes tiene que ver con un montón de factores, algunos son sociales, el paciente no consulta, otros son de políticas sanitarias, que no está, digamos, hay un montón de servicios, incluso en nuestra provincia, que un montón de hospitales que no tienen servicio de reumatología, y de capacidad del servicio médico para entender que ese paciente puede tener una artritis o lo que fuera de reciente inicio, y hacer el diagnóstico temprano. Hecho el diagnóstico, como dijimos, diagnóstico temprano y abordaje correcto, ¿no? Antes y mejor. Entonces, el segundo tema es ¿qué es mejor? Entonces, bueno, desde luego, no sé, nosotros la charla no es para hablar de tratamientos farmacológicos, pero es abordarlo con el tratamiento farmacológico adecuado, y además con lo que vos decías de la mirada holística, donde está desde el psicólogo hasta el terapeuta ocupacional, etc., ¿no? Y ahí es donde intervenís vos, en el mejor, en el momento agudo. Exactamente, y sobre todo teniendo en consideración que no todos los fármacos actúan de manera inmediata. Entonces, el suministro de un fármaco a un paciente bien atendido y digamos, con un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno, igualmente le va a llevar a ese paciente un periodo de días, semanas y hasta incluso meses, dependiendo cuál sea el fármaco que utilice, para que este paciente comience a sentir una mejoría sintomática. Con lo cual, ese periodo de tiempo en el ámbito rehabilitador es fundamental como soporte para el tratamiento médico. O sea que el trabajo
fusionado entre el médico derivante y el rehabilitador es fundamental. ¿Cómo harías en el caso de una inflamación importante poliarticular de manos, ¿no? ¿Cómo lo abordarías desde el punto de vista de la terapia ocupacional? Si se encuentra en una fase y en un estadio inicial, muy agudo, inicial, sí. Agudo, nosotros necesitamos brindarle reposo fundamentalmente y algunos tips de ejercicios muy puntuales para no perder movilidad, digamos, por esta inflamación y por esta tumefacción y demás, pero sí tratar de brindarle ese reposo hasta que comience a mermar, ¿no? Esta cascada, este efecto que se produce a partir del dolor, la inflamación y demás, y que este paciente pueda empezar a recuperar una fase activa un poco más importante. Me das pie para algo. Los ¿Sí? pacientes suelen preguntarme si pueden hacer, o suelen preguntarnos si pueden hacer actividad física. Estamos hablando de vuelta, artritis reumatoidea. ¿Sí? En realidad se aplica, como dijiste antes, sí, puede ser trasladado a cualquiera, pero artritis reumatoidea. ¿Puede hacer actividad física? La respuesta es sí, siempre tiene que hacer actividad física. Y el paciente dice, pero en momentos me duele, yo no me puedo mover. Bueno, porque ahí está el secreto, y que seguramente, bueno, ya estuviste adelantando algo, en todo el abanico de posibilidades, de que el paciente está con una enfermedad muy activa, hasta que está en remisión, en todo ese abanico tiene que hacer actividad física. Pasando tal vez por los ejercicios pasivos, después activos asistidos, y después iremos a hacer pesas. Pero siempre tiene que hacer actividad física. Y ahí es donde viene el asombro. ¿Cómo voy a hacer actividad física si estoy todo inflamado o inflamada? Y ahí te decís vos. Y ahí yo le digo que si está bien guiada esa actividad, y si esa actividad generalmente en un inicio es aeróbica y no es una actividad que requiera de fortalecimiento ni de trabajo de manejo de cargas, va a estar bien. Ahora, si esa actividad es autosuministrada y el paciente es él mismo quien cree qué es lo que tiene que hacer, probablemente caiga en una consecuencia que no sea la mejor o la más favorable. Usted lo guía. Nosotros intentamos guiar al paciente exactamente en un reacondicionamiento global, porque esto, digamos, el abordaje de la terapia ocupacional tiene muchas implicancias. Como decía en un comienzo, vemos al paciente desde una mirada global. Sabemos que dos personas pueden tener la misma patología, Juan y Pedro. Ahora, Juan puede ser un trabajador mecánico y Pedro puede ser un administrativo, con lo cual las tareas que realizan a repetición cotidianamente, las exigencias cotidianas, no son las mismas. Y también sabemos que hay pacientes que tienen enfermedades reumáticas que presentan un inicio de esta patología. La patología se despierta de manera insidiosa y le permite al paciente ir de alguna u otra manera adaptándose a ese comienzo. Y hay otros pacientes que tienen un inicio de la patología de forma abrupta, es decir, se desencadena la patología bruscamente. Y entonces, por supuesto, no todo el espectro de pacientes tiene la misma atención ni recibe el mismo protocolo de tratamiento. Lo que sí es muy importante saber es que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Nosotros tenemos a los pacientes que no vienen a consulta, y a ustedes les debe pasar como médicos también. Y un día los recibimos y vemos de pronto unas manos con una deformidad muy instalada y le preguntamos, ¿cuándo vos notaste esto? ¿Cuándo notaste que te pasaba esto? No, yo me di cuenta hace poco. Es importante saber que la deformidad se instala luego de atravesadas un montón de etapas, que son indicadores. Sabemos también que las enfermedades reumáticas se producen mayormente en las mujeres y que las mujeres creemos que todo lo podemos. Entonces empezamos a no notar esto, ¿no? Y un día se me inflamó, pero hago las cosas igual. Y otro día se me inflamó y lo hago con mi otra mano. Y otro día no pude caminar bien, pero bueno, no me muevo mucho hoy, mañana sí voy a pilates. Y etcétera, etcétera. Y en esto de desatender estos indicadores, es que yo mismo empiezo a generar que mi patología se incremente. Entonces es muy importante recurrir al médico a tiempo, en forma oportuna, porque es el médico el que se va a dar cuenta. Mira, hoy se habla esto del antes y mejor. ¿Y qué es antes? Y es antes de las 6 semanas. Exactamente. Muy bien. Y nosotros hicimos un estudio, acá en la zona de Quilmes, la fundación y el instituto, en el que determinamos que la mitad de los pacientes con artritis reumatoidea no recibían tratamiento. Pero cuando vos lo llevabas a menos de 2 años de evolución, lo cual también es mucho, uno tendría que pensar menos por menos de 2 meses, 2 años de evolución encuestabas a esa gente, el 80% estaban sin tratamiento. Y perdían lo que hablábamos de la ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Son los primeros 6 meses, algunos dicen menos, que es el momento donde en biología, en medicina no se puede asegurar nada, pero es el momento donde los medicamentos y los diferentes tratamientos son los que cuando más prenden. Entonces, un problema que vos estás señalando que es muy importante
que es el diagnóstico, pero antes que ese es el abordaje temprano. Entonces yo vi ahí la diapositiva que no sabía que era artritis, por eso lo consulté. Claro. Pero en realidad habría que consultar para que le digan que es artritis. Exactamente, eso es lo que nos pasa. Muchas veces no consultan, incluso muchas veces nos encontramos con pacientes que consultan porque con quien conviven los estimula a que consulten. Es decir, mirá, tenés la mano que no está bien, no la noto bien. O un compañero de trabajo, ¿por qué no te vas a hacer ver? ¿No? Y esto es como un disparador para que el paciente diga, ok, ya lo está observando el resto de las personas, tengo que ir a hacerme ver. Entonces, es muy importante esto de prestar atención, me duele y se me inflama. No hay ninguna normalidad en que las articulaciones se inflamen. Es decir, si esto se produce de manera reiterada, algo está sucediendo. Si algo me duele, el dolor es un indicador de que algo sucede, nada duele porque sí. Hay que saberlo escuchar. Hay que saberlo escuchar, hay que concurrir al médico y será el médico quien determine cuál es el tratamiento apropiado para que de esta manera la terapia ocupacional en el marco de un abordaje multidisciplinar pueda desempeñar sus tareas, pueda lograr un mejor desempeño ocupacional, un desempeño ocupacional satisfactorio y pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, si hablamos de que estas enfermedades nos producen esto que notamos en la diapositiva, ¿no? Que pueden ver todos, me produce inflamación, me produce hinchazón, me produce una articulación roja, caliente, nosotros le llamamos tumefacta, ¿no? Es decir, la vemos como que no está bien, esa articulación no está bien. No lo escucho, sigo haciendo cosas, yo mismo estoy contribuyendo al avance de mi enfermedad. Estos pacientes, todos ellos, siguen avanzando. Muchas veces llegan a deformidad, destrucciones articulares, destrucciones de ciertos componentes de las articulaciones que ya después a veces es medio difícil de reparar e incluso irreversible. Bueno, muy bien, ese tema es muy interesante con todo lo que estás tocando, pero hay un tema que agrego esto, el tema del dolor, que es la automedicación, ¿no? Y a veces la automedicación, que no es tan automedicación, van a la guardia, está muy dolorido, entonces el médico de guardia, que su función es tratar la emergencia, no la enfermedad de base, le da un corticoide de depósito y el paciente mejora extraordinariamente. Y no es infrecuente que veamos pacientes con corticoide de depósito cada 30 días, ya con los efectos secundarios del corticoide, el aspecto cushingoide, etcétera, etcétera. Y que claro, el paciente cada vez que se siente mal se aplica un corticoide y se siente mejor y sigue adelante su vida. Pero ahí viene el tema que vos planteás, y es que son las lesiones erosivas. Todavía no hay ningún medicamento que claramente, indudablemente, revierta las lesiones erosivas. Sí tenemos excelentes medicamentos para llevar la enfermedad a remisión, no a curación. Ningún médico, ningún personal de salud seriamente podrá que se cura la enfermedad. Pero sí que entra en remisión. ¿Qué es entrar en remisión? Que se duerme totalmente, el paciente es una vida totalmente normal. No pasa así con las lesiones erosivas. Las lesiones erosivas son caries en los huesos. Una vez que se produce el carie, digamos, no vuelve a osificarse otra vez, queda ahí. Y si es muy grande, ahí se ocurre lo que llamamos pérdida de identidad articular, donde se produce una deformidad. Entonces, esto es lo que hay que evitar, por eso es importante el abordaje temprano y lo que vos señalabas. A veces se producen lesiones erosivas que el paciente no lo sabe. Un buen reumatólogo lo que debe hacer es sacar una placa anual, porque como te decía, o les decía, el paciente está sin dolor articular, pero la enfermedad sigue por abajo. Entonces al año ves una lesión articular, una lesión erosiva, y eso te lleva a tomar decisiones. Cuando llegan estos pacientes, como los que estamos contando, muchas veces nosotros les decimos que son enfermedades silenciosas de alguna manera, ¿no? Que van actuando, y que muchas veces cuando florecen, cuando se manifiestan, es cuando ya la cosa realmente está agravada. Algún indicador previo nos dieron, seguramente nos lo dieron, pero bueno, hay que ver en cuánto lo atendimos o no. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Los terapistas ocupacionales con estos pacientes? ¿Cómo me va a ayudar usted? ¿Cómo me va a ayudar? Me dicen cada vez que llegan al consultorio, ¿no? Y entonces les diría inicialmente, quienes estén escuchando esta charla, sean pacientes, sean futuros terapistas ocupacionales o incluso sean médicos, que sepan que el terapista ocupacional pretende y debe atender este impacto que le produce la enfermedad al paciente. Porque hablamos de un impacto general, de un impacto individual, pero también de un impacto social, de un impacto familiar, de un impacto laboral y muchas veces de un impacto económico, como consecuencia de todos los anteriores.
Entonces es sumamente importante que entendamos eso con la delicadeza que eso implica. Un paciente no va a ser una artritis reumatoidea, va a ser una persona que tiene artritis reumatoidea, y eso cambia todo, ¿no? Cambia en medicina hay un dicho que dice: la función hace al órgano. Si no funciona, no es órgano. Por eso a veces cuando tratamos el problema de hombro o malte de cualquier origen, el organismo lo cura haciendo lo que se llama una capsulitis retráctil, o como sabes, un hombro doloroso. Entonces al paciente le decimos, para que tome conciencia de la importancia de mantener el movimiento de hombro, que si pierde el hombro, pierde la mano. Porque si yo no muevo el hombro, la mano no tiene sentido de ser. Exactamente. Nosotros sabemos que en los miembros superiores el órgano efector es la mano, es decir, la mano, para que sea una mano funcional, como nosotros la entendemos, tiene que ser una mano capaz de acercarse a un objeto, y para poder acercarse a un objeto depende de un codo funcionante y de un hombro funcionante, y además depende de ser una mano hábil para poder sujetar, es decir, tomar, asir el objeto y también liberarlo. Si no puede hacer todo eso, si no puede completar todo ese proceso, en algún punto de toda esa tarea se presenta una disfunción, y eso es lo que tenemos que abordar. Cuando hablábamos recién de artritis, decíamos entonces que tiene efectos evitables, sí los tiene, es decir, ¿tiene cura? ¿Me voy a curar? No, lamentablemente hasta el día de hoy la ciencia no nos dio respuesta a esto, probablemente en algún momento nos lo dé, pero lo que sí sabemos es que tiene efectos evitables y que esto va a depender de esta ventana de oportunidad de la que hablaba el doctor, en donde el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico certero, precoz, que tenga un tratamiento adecuado y temprano. Te paso una pregunta. Sí, por supuesto. Nos están preguntando, dicen, si pacientes con artritis pueden realizar actividad física, bicicleta fija o gimnasia con estero. Depende de la fase en la que se encuentre. Si el paciente se encuentra en una fase en donde la afectación es sistémica, ¿no? Nosotros hablamos de artritis y sabemos que es sistémico, que generalmente respeta un patrón bilateral, ¿no? Me afecta una mano, se me afecta la otra, me duele un pie, me duele el otro, etc. Si yo me encuentro en un estadio de dolor agudo, como nosotros llamamos un dolor de 8 a 10 sobre 10, nosotros medimos el dolor con una escala que se llama escala análoga del dolor. En esa escala nosotros le pedimos al paciente que puntúe o trate de situar cuál es el dolor y cuál es la gravedad que siente de dolor en el momento, cuando nos vemos. Y luego le preguntamos en la última semana qué dolor sintió. También evaluamos al paciente de otras maneras, de cómo siente su dolor y qué destrezas y desempeños ocupacionales tiene. Pero si nosotros notamos bajo una evaluación que el paciente puede realizar eso, por supuesto que lo va a tener permitido. El concepto que uno tiene que quedarse después de una charla como esta es: ¿el paciente va a tener que abandonar su vida? No, por supuesto, de eso le estamos hablando. Nosotros queremos y estamos esperanzados en que cada vez más rápido los pacientes consulten, porque eso es lo que le va a permitir al paciente tener una continuidad en su vida. Ahora, si el paciente no hace esa consulta y llega a un estadio de deformidad, probablemente nosotros le tengamos que sugerir cambios en los hábitos cotidianos. O sea, mira, en cuanto al ejercicio, lo habíamos anticipado, cuando estamos en etapas muy agudas de la enfermedad, es lo que vos definías. Alguien preguntó si puede hacer bicicleta, y la respuesta es: depende. Claro, por supuesto. Si tenés las rodillas así, los tobillos así, lo vas a poder aunque quieras hacer bicicleta. Entonces, cuando tengo las rodillas así, los tobillos así, si el peor momento de la enfermedad, tengo que hacer ejercicios, sí tengo que hacer ejercicios, pero los ejercicios indicados, no cualquier ejercicio. Nosotros hablamos de ejercicios pasivos. Tenemos que mantener el rango normal de movilidad de la articulación inflamada. La mayor parte del tiempo reposo, pero hay un momento en el día en que el terapista le va a decir cómo mover, y que se dice pasivo porque si lo hace otro el ejercicio, ¿no? Son ejercicios de todos los movimientos que puede hacer la articulación. En este caso es flexo-extensión. El paciente está mejor, entonces puede hacer ejercicios activos asistidos. O sea, activo pues ya lo hago yo, asistido porque alguien me puede ayudar o yo mismo me puedo ayudar. Sigo bien, hago ejercicios activos primero y después ejercicios activos asistidos. Finalmente estoy perfecto, no tengo problema, me pongo el jogging y me voy a correr. Por supuesto, sí. La enfermedad, por eso es muy difícil cuando uno habla de enfermedades reumáticas, ¿no? Porque tienen variantes, no se presentan de la misma manera, y como decimos, tampoco la misma enfermedad se presenta de la misma manera dependiendo del estadio. Pero así a grandes rasgos lo que uno tiene que recordar es esto: ¿puede hacer cosas? Sí, el objetivo es que siga haciendo cosas.
necesito abandonar mi vida, se terminó mi vida a partir de un diagnóstico de enfermedad reumática, no para nada, su vida no se terminó en lo absoluto, su vida empieza a ocuparse de otra manera. Empezamos a atender las necesidades del cuerpo de otra forma y en tanto tengamos un buen equipo médico de contención, nuestra vida será una vida similar a quien tenemos al lado. Lo que pasa es que lo que tenemos que aprender es a conocer. Yo siempre les digo a mis pacientes que el paciente es una parte integrante del equipo de trabajo, entonces es una parte muy responsable de lo que hace. Tiene que saber lo que tiene que saber contra qué enemigo va a pelear, porque claramente si uno conoce esto, conoce qué le pasa, conoce qué tiene, conoce qué puede causarle, el paciente va a ser el primer interesado en ser activo en su tratamiento. Hace unos años atrás, varios años atrás, se establece la Sociedad Europea de Reumatología Americana, el TITU Target, donde la presencia de la opinión del paciente es medular, es básica. Es lo que estás diciendo, no solamente tal cual lo decís, sino que hay organismos internacionales muy fuertes que sugieren en sus indicaciones que el paciente participe firmemente en la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Totalmente, y uno observa cuando eso sucede que el paciente tiene mejores resultados, claro, se siente mejor, esto estimula anímicamente al paciente también, porque está claro que nosotros como parte del equipo de atención sabemos que no es lindo recibir un diagnóstico así, con lo cual entendemos que emocionalmente uno se ve afectado y empiecen a pasar otras series de cosas que le quiten ganas al paciente. Entonces, parte de recobrar estas ganas tiene que ver con saber qué me pasa. Saber qué me pasa, saber qué le pasó al de al lado. A mí me gusta mucho, y lo practico mucho, la terapia grupal, atender pacientes que tengan padecimientos similares, es decir, que tengan enfermedades similares, pero que estén en estadios diferentes. Entonces, de pronto, entre pacientes puedan vincularse para conocer cómo le fue a uno, cómo le fue al otro, porque no es lo mismo que uno se los diga que otro que en ese momento representa un par se les pueda manifestar. Entonces eso es muy importante, y esto del Trip to Target, que es esta oportunidad de darle una baja a la patología, ¿no? De entrar en un periodo de remisión, en un periodo como de sueño, de descanso, en donde la tengo, está ahí, pero la tengo dormida la patología, ¿no? Y es mi momento de oportunidad. Entonces, objetivos comunes que nosotros nos planteamos como terapistas ocupacionales en las enfermedades reumáticas: disminuir el dolor, disminuir la hinchazón, estabilizar las articulaciones, brindarles reposo. Luego, cuando ya haya avanzado el periodo agudo y pasemos a una fase subaguda o un periodo ya más crónico, digamos, el paciente ya puede iniciar un tratamiento más activo del que hablaba el doctor, con ejercicios más activos, incluso llegar a estadios de fortalecimiento, porque nosotros sabemos que hay patologías que generan mucha debilidad. Hoy hablábamos al comienzo de esta charla de la artrosis, y vamos a tomar ese mismo ejemplo como para saber que la artrosis es una patología que, de no ser tratada, genera mucha debilidad, al punto de que los pacientes llegan al consultorio y nos dicen: se me caen las cosas de la mano. Tomé una taza, porque la veo ahora, pero si no sería otro objeto, y se me cae la mano. Entonces, ¿cómo me puede pasar esto? Bueno, los músculos del pulgar son músculos muy potentes, y si uno pierde esa musculatura y pierde la posibilidad de efectuar este movimiento que nosotros llamamos pinza, el movimiento de pinzar es el movimiento de tomar, por ejemplo, una lapicera, el movimiento de tomar un lápiz para delinearme un ojo, ¿no? Este tipo de el movimiento de tomar un tenedor para alimentarme. Si yo pierdo esta posibilidad, si pierdo mi pulgar activo, por supuesto que empiezo a entrar en una mano que tiene una disfunción muy marcada, ¿no? Entonces es muy importante atender esto y detener la progresión del daño estructural del paciente. Y les decía que el paciente llega al consultorio con su derivación médica, con un diagnóstico, con un mundo de desconocimiento acerca de esto del campo de la terapia ocupacional. Y además de contenerlo en esta primera consulta, lo que nos tenemos que proponer es evaluarlo. Es decir, este paciente ya habrá sido evaluado por su médico y ahora lo tendrá que ser por el terapista ocupacional. ¿Y qué nos encargamos de evaluar los terapistas ocupacionales? Bueno, es muy importante evaluar al paciente funcionalmente, ¿no? Entonces, evaluamos cuáles son sus destrezas, cuáles son sus habilidades, cuál es la pérdida de destrezas que obtuvo en este periodo de tiempo, qué grado de dolor tiene. Yo les contaba recién, utilizamos métodos estandarizados de evaluación, es decir, planillas que están validadas científicamente y mundialmente,
para que universalmente todos los que trabajamos en salud entendamos de lo que estamos hablando. El dolor no se puede medir como se mide el azúcar en sangre o la tensión arterial. Es muy subjetivo, es muy de cada uno. No es lo mismo el dolor de un paciente que está cursando un cuadro depresivo que el dolor de un paciente que no lo cursa, digamos. Entonces lo que se hace es lo que se llama escala visual analógica que vos planteabas al principio, que es una regla de 10 centímetros, y se le invita al paciente a poner una línea, 0 no dolor, 10 máximo dolor. Y parece muy burdo, pero es lo que hay. Es impresionante. Igualmente también es impresionante la dificultad que tiene una persona para poder situarse en un dolor. Es decir, sí, es increíble y es impactante como en una escala que solamente va desde el 0 hasta el 10, hasta a veces nos resulta muy difícil identificarlo, pero aún así también impresiona saber que siempre se sitúa del 5 al 10 el dolor. Es decir, siempre el paciente llega con un dolor muy intenso. Y hay unas escalas que además también utilizamos. Por ejemplo, nosotros utilizamos una escala que se llama DASH, que evalúa al paciente funcionalmente, cómo realiza las actividades cotidianas, es decir, si le cuesta o no alimentarse, si le cuesta o no bañarse. ¿No lo usa el HQ? Sí, exactamente, que está muy validado para la artritis reumatoidea. Entonces, ese tipo de cosas que son autoevaluaciones, el paciente las completa solo, en un espacio de tranquilidad y puede marcarnos bien qué es lo que siente. En este espacio de evaluación en donde el paciente desde lo subjetivo nos manifiesta qué tiene, desde lo objetivo nos trae una orden diagnóstica y además nosotros también objetivamos mediante instrumentos de evaluación. Bueno, con todo esto que nosotros obtenemos como resultado, ahí es donde nosotros podemos armar un programa de tratamiento, un plan de tratamiento. Y ahí es donde nos tiene que suceder, sí o sí, a los terapistas ocupacionales, pensar en este caso clínico como un caso clínico individualizado, con necesidades específicas, único, para ser atendido. Entonces, una vez que planteamos estos objetivos específicos, podemos empezar a abordarlo. Imaginemos que este paciente entonces está necesitando en este momento el abordaje del dolor. Yo acá traje algunas cosas para mostrar, porque cuando nosotros hablamos usamos a veces términos que no son muy frecuentes, o que lo son más de lo que creemos, porque están más al alcance de la mano del paciente de lo que creemos. Me pasa muchas veces recibir a un paciente que ya llega, por ejemplo, con, ¿no? Esto nosotros lo llamamos férula, ¿sí? Férula u ortesis es el término correcto. Esto es un dispositivo. Ese equipamiento es un dispositivo externo. Se vende en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, estas que son de neopren se consiguen colgaditas en los exhibidores de farmacia y ortopedia. ¿Y cuál es el riesgo de esto, no? Que muchas veces con esto que mencionábamos al comienzo de la automedicación, esto sería como una automedicación también y tiene el mismo peligro. ¿Por qué? Porque si el paciente va, descuelga esto, lo paga, lo abona, se lo lleva a la casa y lo empieza a usar, puede hacerse tanto bien como tanto daño. ¿Por qué? Porque si yo tomo una medicación bajo el control de alguien, seguramente voy a tener un buen tratamiento. Si yo uso un dispositivo bajo la indicación, prescripción y control de alguien, voy a tener una buena evolución. Ahora, si me lo autosuministro, probablemente tenga algún efecto adverso. ¿Por qué? Porque al momento de usar este equipamiento, en este caso, por ejemplo, es para una mano, ¿sí? Generalmente estas cosas que se ven, que están hechas industrial, el estudio de esto tiene ese primer riesgo, es decir, mi mano. Esto es como yo les digo a los pacientes: si vos te compras una remera y te la compras talle S y yo me la compro talle S, ¿a vos te va a quedar igual que a mí? No, probablemente no. A alguno le va a quedar bárbara la talle S, a otro le va a quedar muy holgada y a otro le va a ajustar. Bueno, en el dispositivo que se llama ortesis pasa lo mismo. A algún paciente esto estandarizado le va a venir bien. A la mayoría de los pacientes Eso se indica para risartrosis, para artrosis de la base pulgar. Esto pasa muchas veces cuando tienen lesiones ligamentarias de pulgar. En el caso de las enfermedades reumáticas, para no meternos en lo que es traumatología, sí. Risartrosis de pulgar. Pero no limita mucho esto. ¿Pero qué me pasa? Claro, yo puedo hacer este movimiento. Este es el movimiento que hay que limitar, que es el que... Este movimiento hay que limitarlo porque en realidad no es que no solamente hay que limitarlo, sino que hay que ampliarlo. Cuando uno tiene artrosis, tiene esta pérdida de espacio, ¿sí? El paciente va perdiendo el primer espacio. Entre los dos huesitos se va perdiendo. ¿Por qué? Hay otros que se relajan mucho y lo permiten.
Y entonces, ¿qué me pasa? Que el paciente cada vez va perjudicando más su base de pulgar. A mí se me ve en la mano que es muy flaquita. Si yo pongo el pulgar hacia adelante, mi hueso se acomoda. Y si yo pongo mi pulgar hacia el costado, mi hueso, como decimos nosotros, se luxa. Es decir, se sale de la articulación. Hay muchas cosas interesantes para hablar de esa articulación. Un día podemos hacer solamente, porque es muy frecuente la consulta. Lo miro al doctor Benítez que me dice que sí. Pero es muy frecuente la consulta. Muy interesante conocer que es una patología. Justo están haciendo una pregunta sobre adaptación, sobre el uso de adaptaciones. Bueno, las adaptaciones, interpreto por la pregunta que debe hablar de los productos de apoyo o adaptaciones terapéuticas. En función de eso ahora vamos a ver algunas diapositivas. A mí lo que me interesa dejar claro antes de contestarle a esa persona, lo vamos a dejar ahí abrochadito con un alfiler, es que en estas ortesis tenemos un beneficio, que es que el terapista ocupacional en su formación de grado se capacita para poder hacer la confección, el diseño y la evaluación del equipamiento que necesita un paciente. Personalizado. Exactamente. Entonces, bajo la toma de medidas y bajo el uso de elementos y de materiales que me permiten modelarlo directamente sobre el segmento perjudicado, yo puedo confeccionar equipamiento apropiado para mi paciente cumpliendo con los requerimientos de su caso clínico. Es el que se compra estándar, digamos. Y después para lesiones que, por ejemplo, estén vinculadas con esa articulación, ¿no es cierto? Esta es una ortesis hecha a medida, ¿no es cierto? Nosotros a esta ortesis la llamamos espica corta, es una ortesis que inmoviliza una articulación que tenemos acá abajo, que es la trapecio metacarpiana, también inmoviliza otra que se llama metacarpofalángica y habilita el movimiento de la última articulación del pulgar que se llama interfalángica. Es decir, ¿el paciente puede hacer uso de su mano? Sí, puede hacerlo. ¿Tiene restricciones? Sí, claro, porque este material que nosotros llamamos termomoldeable o termoplástico es rígido, a diferencia del neopreno. Entonces, ¿estará indicado un paciente el uso de una férula rígida y el mismo paciente podrá usar una blanda? No, claro. Entonces dependerá de la necesidad de cada caso. Habrá pacientes que estén necesitando férulas u ortesis blandas, habrá otros que las necesitarán rígidas, habrá algún paciente que necesite ambas ortesis, algunas de día, otras de noche. Eso lo evalúa el terapista. Eso lo evalúa el terapista, pero nunca lo hace de manera independiente. Eso también es muy importante. El equipo de trabajo tiene que estar permanentemente en contacto. Y es el médico quien tiene que saber permanentemente, bajo un reporte del terapista ocupacional, qué se le va a practicar a ese paciente, con qué propósito, si está de acuerdo, si pretende alguna sugerencia diferente. Es decir, entre todos tenemos que lograr que este paciente mejore. Entonces, de ninguna manera nadie puede hacer una tarea quijotesca creyendo de que puede hacer las cosas solo. No, en salud hoy cambió el paradigma y eso también es muy importante. Ahora me voy a tomar una licencia muy personal. El médico, ¿no es cierto? Y todo. Hoy el equipo de salud se compone de muchos más agentes de salud y son todos los agentes de salud lo que hacen al buen resultado clínico. Eso tiene que ver con el avance de la ciencia. Por supuesto. Porque está la cantidad de conocimiento que se genera día a día, que obviamente el médico, un médico puede saber todo eso, ¿no? De hecho, en medicina también nos vamos enfocando y hay prestigiosos reumatólogos nuestros en nuestro país que se dedican solamente a artritis reumatoidea, no ven otras cosas. La información que hay que no pueden ver otras cosas. Y si además los médicos tuviéramos que ver el resto del saber, entonces en buena hora que ese saber que no cabe en la cabeza de un médico, en la cabeza de otro, en buena hora. Por eso significa que hay mucho conocimiento y que alguien lo adopta. Y ese conocimiento entonces es transferido a la necesidad del paciente. Y sucede lo mismo con el terapista ocupacional. Los terapistas ocupacionales se forman para la atención en salud, se forman para la atención en disfunción física, dentro de la disfunción física en determinados segmentos del cuerpo. Es muy importante respetar esto y siempre permanentemente estar vinculados, porque siempre hay margen de error en la atención de un paciente. Siempre está ese sesgo, digamos, esa partecita en donde yo puedo equivocarme en mi accionar, pero el de al lado lo puede ver un poquito mejor. Cuando hablábamos recién de ortesis, podíamos abordar diferentes motivos, objetivos, entre ellos también prevenir deformidades. Sabíamos, lo dijimos al comienzo de esta charla, si nosotros dejamos avanzar esto, iremos camino a una deformidad.
Y bueno, entonces tendremos, dependiendo de la enfermedad reumática, diferentes tipos de dispositivos que se propondrán evitar esas deformidades. Y de nuevo, habrá dispositivos que yo podré usar durante el día, con el propósito de usar mi mano, hacerla funcional con el dispositivo puesto, evitando la anomalía que ya tengo. Y habrá otros dispositivos que usaré por la noche para brindarle descanso y amanecer con mi mano diferente. También se pueden mandar a hacer, por ejemplo, un joyero para aquellos pacientes que son muy coquetos y no quieren usar plástico y entonces utilizan otro tipo de materiales, como metales. Y hay otra parte muy importante en el tratamiento de los pacientes con enfermedades reumáticas, que es el programa de conservación o ahorro de la energía y el cuidado articular. Son enfermedades que requieren cambiar algunos hábitos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado al uso de una sola mano, de mi mano que yo llamo dominante, la que acciona, si yo solo uso siempre esa mano, la canso, la sobrecargo y la fatigo. Y llega un momento en donde yo mismo provoco el deterioro articular. Ahora, si yo empiezo a implementar el uso bimanual, mis dos manos, desde lo más sencillo como puede ser sacar una asadera del horno, hasta trasladar una pila de libros, para lo que se les ocurra, siempre existe la posibilidad de la transferencia de carga bimanual. Y para cuando no es así, existen otras propuestas que son, por ejemplo, engrosar diferentes dispositivos, y ahí viene la respuesta al participante que está escuchándonos, en donde nos decía, existen las adaptaciones, las podemos usar, sí, claro, son una pata fundamental del abordaje del terapista. Los productos de apoyo, que así lo llamamos nosotros, sirven para que justamente mediante ese producto, mediante ese dispositivo, yo pueda realizar una acción o una tarea que sin su uso me sería difícil de realizar o imposible. Entonces, por ejemplo, los engrosadores de mangos, los engrosadores de cubiertos, los engrosadores de las lapiceras para las personas que escriben mucho. Estamos mostrando acá. Es lo que estamos viendo ahí, exactamente. Engrosar implica que si yo separo la distancia del uso de mis dedos, disminuye la carga. ¿Qué significa? Mi articulación no recibe tanto impacto, no recibe tanta fuerza, no se cansa tanto. Y si no se cansa tanto, tiene más vida útil, vive más, es decir, está mejor, ¿no? De alguna manera sería esa la explicación. Hay otro tipo de adaptaciones que también sugerimos a veces y instruimos al paciente a que las utilice, como las adaptaciones para miembro inferior, para calzado, para todo lo que es la asistencia de las actividades de la vida cotidiana del paciente, actividades de la vida diaria, como la higiene, la alimentación, el vestido, el autocuidado. Y también el cuidado de los otros. No nos olvidemos que muchas veces esto sucede en una franja etaria en donde mayormente las mujeres son madres y tienen que asistir a niños. Entonces muchas veces pasa esto, ¿no? La dificultad en la asistencia a otro. Y cuando ya está difícil, porque la deformidad avanzó y entonces me sucede que ya engrosar algo no me termina de dar el resultado y yo ya no puedo hacer lo que necesitaba hacer, existen otros dispositivos. Eso se llama manguito universal y, por ejemplo, me permite a mí asir un objeto sin necesidad de usar para nada mi puño, mis dedos. No activo directamente los dedos, pero sigo usando ese miembro superior. Entonces, como conclusiones, ahora vemos si hay alguna duda más, pero como conclusiones, lo importante a destacar acá es que el trabajo multidisciplinar es el éxito en el abordaje de las enfermedades reumáticas y de todas las enfermedades. Que la educación sanitaria que necesita recibir al paciente es indispensable. Ese paciente tiene que llegar para poder ser instruido en cómo va a seguir su proceso de recuperación y el avance de su patología. Que también tenemos que plantearle nuevos hábitos que sean más saludables y que el paciente tiene que entrenarse en eso, desarrollarlo, instrumentarlo. Y que la ventana terapéutica o esa ventana de oportunidad de la que nosotros hablábamos es fundamental. ¿Para qué? Para que si ustedes, alguno de ustedes, de los que está escuchándonos, siente en este momento, cree, piensa o cree sentir que lo que le pasa puede ser una enfermedad reumática, rápido concurra a atenderse. Rápido vaya en búsqueda de un diagnóstico o al menos de descartarlo, para mantener este equilibrio, el equilibrio que implica poder seguir haciendo lo que me gusta hacer sin necesidad de perderlo, pero caminando por esa cuerda que me va a hacer sostenerme sin necesidad de avanzar en el deterioro
articular. Así que Bueno, les muchas gracias, agradezco me encantó. a todos. Muy bien. No, pero antes quiero decir algo. Las enfermedades reumáticas son más de 200, 206, 208, y cada vez se descubren más y más. Y no tiene nada que ver con la edad, ni con el sexo. Algunas enfermedades, como artritis reumatoide, 80% mujeres, pero en general no tienen por qué. La espondilitis es típica del varón, por ejemplo. Y es frecuente que el paciente diga, no puede ser que tenga reuma con la edad que tengo, pero el reuma como tal no existe. No es el momento de charlarlo, pero es una palabra muy vieja, griega, que no es feliz, porque en realidad reumatología es el estudio del reuma, no es cardiología, que el logos del corazón, el cardio, lo que estudia el reuma como tal no existe, existen enfermedades reumáticas. Y el paciente dice, pero con la edad que tengo no puedo tener enfermedades reumáticas. Sí puedes tenerla, de hecho hay servicios de reumatología pediátrica, ¿no? Muy buenos servicios en el país y en Latinoamérica, donde ven chicos que se le enferman las articulaciones como si le puede enfermar un ojo, ¿verdad? Y así a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, el prejuicio de decir, no, mira, yo tengo 25 años, no tengo enfermedad reumática, no, puede tener enfermedad reumática y hay que consultar. Y el otro tema a tener en cuenta es que definimos la enfermedad reumática en líneas generales, para que popularmente se entienda, todo dolor en el aparato locomotor que no haya sido mediado por un golpe. Entonces, se me puso la rodilla así, voy al traumatólogo. Y si te golpeaste, sí, necesariamente tienes que ir al traumatólogo. Si no te golpeaste, mejor que consultes a un reumatólogo o un clínico, porque la mirada de esto es totalmente diferente. Me encantó tu charla. Muchas gracias. De verdad, me encantó. Quizás después deberíamos hacer alguna charla puntual para patologías puntuales. Tu desafío fue enorme, fue el de sobrevolar la terapia ocupacional, el gran mundo. Todo. Claro, y la reumatología, otro mundo. Entonces volvemos por arriba de ellos. Así que si te parece bien, y por ahí un poco en función de lo que nos vaya diciendo la gente, te comprometemos en algún momento, me encantó escucharla, para que hablemos de una patología en particular y cómo va a ser el abordaje de tu punto de vista. También estaba pensando que hay mucho de psicología en el trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, cada universidad que dicta la carrera de formación de grado de terapia ocupacional tiene diferentes como aristas, ¿no? Pero en líneas generales, lo que es la formación en salud mental y demás, tiene un fuerte muy importante en los contenidos de la carrera de grado. Hay algunas carreras de grado que se forman más para la salud física, en otras se promueve más el trabajo comunitario, pero en líneas generales nosotros tenemos mucha preparación en lo que tiene que ver con eso. Se nota, Porque hay un gran campo también de acción del terapista ocupacional que está dado, por ejemplo, en gerontología y geriatría, en donde tener un buen contenido desde lo psicológico es muy importante. Lo terapéutico para el terapista ocupacional es muy importante. Entonces, por eso yo también planteaba esto de un ámbito de rehabilitación grupal, en donde se brinden y se presten otras cosas, ¿no? Es muy interesante, a mí me apasiona lo que hago y se debe notar. No, bueno, Ceci está incorporada al equipo de reumatólogos del Instituto CER, esperemos también incorporarla, bueno, de hecho está incorporada en la fundación, porque estamos en las charlas para la fundación. ¿Alguna pregunta, Ale? No, del público no, pero yo te quería preguntar, ¿cuán permeable ves vos a los médicos en su práctica diaria para utilizar terapia ocupacional? Lamentablemente, si bien voy a empezar al revés, no voy a empezar por lamentablemente, que sería la mitad del vaso vacío, vamos a empezar por la mitad del vaso lleno. Afortunadamente, cada vez hay más adhesión a la derivación en nuestro servicio, pero todavía hay un gran grupo de personas que tienen un fuerte desconocimiento de qué es lo que hacemos y de cuál es la relevancia del abordaje oportuno. Y esto no es solo en reumatología, es en quemados, es en traumatología, es decir, es en neurología. El terapista ocupacional tiene una preparación muy interesante, hay una gran oferta de formación actualmente en nuestro país y digamos, mundialmente, así que es muy importante que cada médico se dé la oportunidad de conocer a algún terapista ocupacional, de hacerse de algún terapista ocupacional de confianza, de formar un equipo, porque realmente tiene muchos resultados. Los postquirúrgicos, por ejemplo, en trauma son muy interesantes si uno logra tener un terapista ocupacional que le dé la mano. Nada tiene éxito por sí mismo, sino que en el complemento encontramos el éxito. En el complemento del trabajo es donde se encuentra el éxito. Con el abordaje transdisciplinario o interdisciplinario, todo junto. Exactamente. Bueno, gracias Ceci de vuelta. Gracias a ustedes por la invitación.
La semana que viene, todavía, bueno, en plena pandemia y en pleno convivir con el COVID, vamos a dar una charla sobre cómo higienizar la casa, vinculado al tema del COVID. Hay maneras específicas, hay dudas, esta charla surge porque algo habíamos adelantado en alguna de las charlas y los pacientes nos hacen preguntas muy puntuales, así que decidimos abordar ese tema. Va a estar el doctor Benítez, que acaba de enterarse, y la licenciada Cócaro, que es nuestra enfermera y que maneja muy bien esos temas. Así que los esperamos el miércoles que viene, en la misma hora, en el mismo canal.